Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika, Cintia, Nadia. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Pueden habilitar sus micrófonos los demás. Buenas tardes. Ya vamos de 2 minutos iniciamos la clase. Máximo 3. Bueno, Inge, estamos esperando. Ya estoy adentro. Sin renegar nomás, Erika. Bueno, Inge. Bueno, los demás, Cintia, Nadia, Rosario también ya está en clase. Soledad, ¿no? Soledad, Sagitario. Moto E5. ¿Quién es Moto E5? Cintia, buenas tardes. Inge, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cuarentena por ahí? Muy feo. Sagitario, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Soledad, ¿no? ¿Quién? Sí. Soledad, a ver dónde está. ¿Quiénes más están con micrófono? Nadia, Farfán, no hay. La Rosario tampoco. Falta que habiliten su micrófono. Si quieren pueden habilitar sus cámaras también, no hay problema. Rosario está con cámara. ¿Cuántos ya estamos? 7 ya estamos. Llegamos a 10 y empezamos, ¿ya? Cintia, buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. ingeniero. Presente, Diego. Diego Chacón, ¿dónde estás? Aquí presente, ingeniero. Moto E5. Moto E5, a ver si lo cambias para la próxima, tu nombre lo colocas. Listo, ingeniero. Ya estamos 9, a ver quién más se ha incorporado. Galaxy J2 Prime, 2 veces la misma persona. Galaxy J4 más, ¿quién es? Rosemary Gómez también se ha incorporado. Ya somos 10. Un minuto más y empezamos. ¿Ven la pantalla? ¿Quiénes están en línea? A ver. 2, 4, 6. Cintia, ¿estás por ahí? Nadia. Aquí estamos. Rosemary Gómez. No se escucha mi audio. Rosemary Gómez, te escucho. Bueno, vamos a iniciar. Ya somos 10 participantes de los 18, si no me equivoco. Esperando siempre que esta clase sea productiva para ustedes. En las clases presenciales ya habíamos ido viendo algo importante de lo que es los organismos vivos, tanto plantas como animales. Habíamos visto su nutrición, su reproducción, sus funciones de relación y de acuerdo a eso habíamos visto también diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Con lo que respecta en mejoramiento, a ver, ¿alguien está con micrófono cerca de su computadora? Porque tengo retorno. Hola, hola. Hola. No, sigo. ¿Alguien está? ¿Alguien?
Bueno, creo que ya se alejó un poco. Bien, les decía, en fitomejoramiento lo que nosotros debemos conocer a cabalidad son las características de las plantas, su clasificación, más que todo el tipo de reproducción que ellos tienen, ¿no? Entonces, para considerar a un organismo como planta, este organismo debe ser un organismo pluricelular. En una clasificación antigua se consideraba a las algas también como plantas por el hecho de hacer, ¿no? Entonces, una planta se va a considerar un organismo pluricelular. Otra característica, una planta tiene un tipo de nutrición autótrofa. ¿Qué quiere decir esto? Que realiza fotosíntesis. Si ustedes ven por la parte derecha, en la parte inferior, hemos colocado la reacción química de la fotosíntesis, ¿no? Donde interviene la luz, el dióxido de carbono y el agua para formar materia orgánica, que en este caso es generalmente glucosa, puede ser fructosa, más oxígeno que se elimina al medio. Una planta tiene también órganos verdaderos, son sésiles, ¿por qué? Porque no tienen movimiento de traslación, pero sí tienen un movimiento sésil dentro de la misma planta. Ahora, su reproducción se realiza por metagénesis. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene alternancia reproductiva. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir también? Que tiene dos fases, una fase esporofítica y una fase gametofítica. Si eso, si pueden, anótense, ¿no? Repito, la metagénesis es también conocido con el nombre de alternancia de generaciones, en donde presenta dos fases, una fase gametofítica y otra fase esporofítica. ¿Ya? Y también... Repito otra vez las fases. Bueno, les decía, las plantas tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La sexual se produce por la metagénesis, conocido también como alternancia de generaciones. Esta alternancia de generaciones tiene dos fases, una fase gametofítica y otra fase esporofítica. La gametofítica, en donde intervienen gametos sexuales, que vamos a verlos posteriormente, y en la fase esporofítica, esporas o semillas. Ahora, debemos diferenciar 4 conceptos que para nosotros son importantes dentro del estudio de las plantas. El primer término que debemos manejar son avasculares. Plantas avasculares. ¿Qué son las plantas avasculares? Son plantas que no tienen vasos conductores, ¿ya? O sea, sin vasos conductores. ¿Y cuáles son los vasos conductores? Los vasos conductores son el xilema y el floema. Entonces, plantas vasculares van a ser aquellas plantas que tienen vasos conductores, ¿no? Una clasificación antigua consideraba en dos grupos en la clasificación de las plantas, en fanerógamas y en criptógamas. Seguramente estos términos lo han visto en botánica. Se refiere fanerógamas a aquellas plantas que tienen semilla y tienen flores. Y se refiere a plantas criptógamas, aquellas que no tienen semilla y por ende no tienen flores, ¿no? Es importante que nosotros sepamos la clasificación de las plantas. Van a ver en muchos textos, en el texto de Rodríguez, por ejemplo, clasifica en 3 grupos. A las algas como un primer grupo, a las briófitas como un segundo grupo y a las espermatofitas o traqueofitas, ¿no? Y dentro de este tercer grupo encontramos a las pteridofitas, a las gimnospermas y a las angiospermas. Para nuestro estudio, para no confundirnos mucho, para que podamos manejar de manera práctica, nosotros vamos a clasificar o vamos a manejar la clasificación moderna. Esta clasificación moderna divide a las plantas en 2 grandes grupos.
A las briófitas, que también se les conoce como talófitas, justamente vamos a ver por qué se llaman talófitas, y a las espermatofitas, está mal escrito, se van a corregir, espermatofitas, ¿no? Que estos a su vez agrupan a 3 subgrupos, que son las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Esa es la clasificación que nosotros debemos manejar en las plantas. Vamos a ir detallando cada uno de estos grupos. Las briófitas también, ya les decía hace rato, se las conoce como talófitas. ¿Por qué? Porque presentan dentro de su estructura un talo, ¿no? Un talo, en vez de ser raíz, es rizoide, en vez de ser tallo, es taloide, y en vez de ser hojas, son hojas falsas, ¿no? Segunda característica, las briófitas son avasculares. Vamos a ver, ¿a qué hemos llamado plantas avasculares? ¿Alguien sí podría participar? A ver, vamos a ver. Rosario, a la primera que hemos encontrado en la lista. Rosario, ¿a qué hemos señalado plantas avasculares? Bueno, hemos señalado que van a ser plantas avasculares, aquellas plantas que no tienen vasos conductores. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen xilema ni floema. ¿Ya? Esos son avasculares. ¿Ya? Tercera característica. Las briófitas son plantas pequeñas. Miden desde 0,5 centímetros. Y que hay mucha interferencia, no se escucha nada. 2 centímetros. Vamos a tener que apagar algunos micrófonos porque si no vamos a tener interferencia. A ver. Mm. 12 participantes. Silenciar a todos. Listo. Disculpen. Vamos a continuar. Ahora sí. No vamos a tener interferencia. Les decía, las plantas, las briófitas son de menor tamaño. Pueden tener desde 0,5 hasta 2, máximo 3 centímetros, ¿no? Estos se alimentan por capturar el agua del medio en el que viven, ¿no? Entonces, viven generalmente en medios húmedos, ¿ya? Viven en medios húmedos. Son criptógamas. Aquí hemos señalado que eran criptógamas. Habíamos dicho que este tipo de plantas no presentan ni flores ni semillas, ¿no? Hemos señalado también que estas briófitas se reproducen por metagénesis, ¿no? Y esta metagénesis tiene 2 fases, habíamos dicho. La fase esporofítica y la fase gametofítica. La fase dominante de reproducción en las briófitas es la gametofítica. Es en la única que va a dominar sobre la otra fase, que es la esporofítica. ¿Ya? Si ustedes observan en este gráfico, van a poder observar el tipo de reproducción de las briófitas. Esto vamos a explicar con mayor detalle en el tema siguiente, que es exclusivamente de reproducción. Ahora estamos hablando más de las características generales. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar del segundo grupo, que son las pteridofitas. Las pteridofitas, el grupo más representativo de los mismos son los helechos. Después tenemos a los musgos también.
Este tipo de plantas en este grupo son plantas vasculares. ¿Qué quiere decir? Son plantas que tienen vasos conductores. También son criptógamas. Que no tienen flores ni semillas. Una característica fundamental de este tipo de plantas podemos señalar que son indicadores de suelos ácidos. Donde puedan reproducirse estas plantas, mayormente son en suelos ácidos, ¿no? El cuerpo de esta planta, Sí, pero no hacen caso. No hacen el caso. cuerpo de esta planta se llama fronda, ¿ya? La fase dominante de reproducción, la metagénesis, es la esporofítica. ¿Eso qué quiere decir? Que se reproducen mayormente por esporas, ¿no? Entonces, eso es otra característica fundamental. Esas son las pteridofitas. Vamos al segundo grupo, de las esporofíticas, ¿no? Las gimnospermas. Las gimnospermas, en su generalidad, son aquellas plantas coníferas. Cuando decimos coníferas, nos estamos refiriendo a los pinos, a los ciprés, a los abetos. Generalmente estos son plantas de las cuales se obtiene la madera, ¿ya? Son vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen vasos conductores, como el xilema y el floema. También son fanerógamas. Dentro de la antigua clasificación se colocaba como fanerógamas porque tenían semilla, ¿no? Una semilla desnuda. Ya, pero si nosotros manejamos la actual, vamos a sacarle este término. Los órganos de reproducción sexual se llaman conos, en otros casos piñas. Si ustedes observan en este árbol que es de pino, tenemos en la parte superior al cono masculino y en la parte inferior al cono femenino, en donde en cada una de estas se van a encontrar en el masculino los sacos de polen, en donde van a estar almacenados los granos de polen, y en los conos femeninos van a estar los granos, las oósferas, que una vez unidas con el polen van a ser el grano de polen en su proceso de fecundación. La fase dominante del proceso de reproducción es la esporofítica. Generalmente este tipo de plantas gimnospermas son monoicas. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo pie de la planta se encuentran, ya sea de manera unida o de manera separada, los órganos sexuales. En este caso del pino, se encuentra tanto el órgano masculino como el órgano femenino en el mismo pie, o sea, en la misma planta. Una flor hermafrodita también va a ser una planta monoica. ¿Por qué? Porque dentro de esa flor hermafrodita se encuentra tanto los órganos reproductores masculinos como femeninos. Las angiospermas. Este es el grupo de plantas más evolucionadas que existen en la Tierra. Las características fundamentales, son vasculares, son fanerógamas. ¿Por qué? Porque presentan semilla y presentan flores, ¿no? Una semilla cubierta dentro de lo que es el fruto en muchos casos. La fase dominante de este tipo de plantas, de este grupo de plantas, domina más que todo la fase esporofítica, ¿no? Las flores de este tipo de plantas contienen los gametos sexuales, ¿no? Como en este caso, la oósfera y los granos de polen, que después de un proceso de fecundación nos generan la semilla. Esta semilla, si les damos las condiciones necesarias, germinan en una nueva planta, ¿no? Y la fase gametofítica se lleva a cabo en todo lo que es la planta. Bien, otro aspecto importante que debemos considerar, según
donde se forman los gametos. Vamos a encontrar plantas monoicas, como en el anterior caso les decía, en el caso de las gimnospermas. Se llama planta monoica aquel tipo de planta en donde los órganos sexuales se encuentran ya sea en un mismo pie o en una misma flor, ¿no? En un mismo pie. Puede ser que el órgano masculino se encuentre en la parte superior y el órgano femenino en la inferior, y en una misma flor estén tanto el órgano masculino como el órgano femenino. A eso se conoce como plantas hermafroditas, ¿no? ¿Qué son las plantas dioicas? Las plantas dioicas son aquel tipo de plantas en donde los órganos sexuales se encuentran en diferentes pies, ¿ya? En diferentes pies. Por ejemplo, en una planta puede estar el órgano sexual masculino y en otra planta el órgano sexual femenino, ¿no? Bien, si ustedes observan en esta gráfica, en la dioica, una planta están los órganos sexuales masculinos y en otra planta los órganos sexuales femeninos. Ahora, tenemos un tercer grupo. Antes de pasar al tercer grupo, una característica fundamental de las plantas dioicas es que estos realizan una fecundación cruzada. En las monoicas generalmente hay autofecundación, ¿no? Tenemos un tercer grupo de plantas conocidas como poligámicas. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mismo pie, en una misma planta, podemos encontrar a los órganos sexuales tanto separados como también en una misma flor, una por su forma de polinización. La forma de polinización en las plantas puede ser de tres tipos, ¿no? Las plantas autógamas que tienen una autopolinización, las plantas alógamas, hemos mencionado también característica fundamental de estas plantas alógamas, van a ser las plantas dioicas. ¿Por qué? Porque van a presentar una polinización cruzada. Y las plantas mixtas con polinización cruzada y con autofecundación, que pueden ser monoicas, plantas mixtas monoicas o dioicas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que están presentes dentro de la polinización? Tenemos dos factores importantes que influyen en la polinización. Primero, los factores abióticos. Vamos a ver. De aquí, de este segundo grupo. Rosemary Gómez, ¿me estás escuchando? Soledad. Sí. Soledad, ¿a qué nos referimos cuando decimos abiótico? ¿Qué es abiótico? ¡Leña! Cintia, ¿qué es abiótico? Rosario Gómez, a ver, ¿quién tiene la respuesta? Voy a anotarme. ¡Qué mamón! ¿Nadie? Todos han apagado sus micrófonos. Bueno, debemos diferenciar dos tipos de factores que se encuentran en el medio, ¿no? Los factores abióticos, como su nombre lo indica ahí, sin vida. Entonces son aquellos factores que no tienen vida, como el aire, el agua, que influyen dentro de los procesos de polinización. Y los factores bióticos son aquellos factores que tienen o poseen vida y que intervienen dentro de los procesos de polinización, como son los insectos, algunos tipos de aves, algunos tipos de animales y el hombre. Bueno, a ver, los hemos subido muy arriba. Entonces, voy a volver a preguntarles, ¿qué habían sido los factores abióticos? Aquellos factores que no tienen vida. ¿cómo? No tienen vida. Como El aire, el agua. entre los más
principales, ¿no? Y los factores bióticos son aquellos, Que tienen vida. ya, como, Insectos, animales, el hombre. muy bien, muy bien. Entonces ya estamos con esa clasificación, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que debemos conocer de lo que es el reino Plantae. En la próxima clase vamos a ver estrictamente todo lo que corresponde a reproducción. Vamos a entrar a esta segunda etapa. Les habíamos señalado también que nuestra clase tiene 40 minutos. Estaba planificado para 30 minutos esta exposición y 10 minutos para el tema de preguntas. Voy a pedirles a todos a que puedan encender sus micrófonos, no tengan miedo. Erika está encendido. Galaxy J. ¿Quién es Galaxy J? Yo, ¿Pero quién es ese yo? ¿qué eres, Maru? Marvin Jerez, ¿ves que has entrado, Marvin? No había sido difícil, Apenas. ¿no? Con ayuda de mis amigos. Ya, Marvin. Muy bien, Marvin. Felicidades. Gracias, Guidera. Ya. Estaba Ahora sí, laburando. ahora sí, Marvin. ¿Podemos considerar como planta a un organismo unicelular? ¿Es pregunta para mí? Sí, sí, para ti, para ti. ¿Cómo ha dicho la pregunta? ¿Podemos considerar como planta a un organismo unicelular? Ejemplo, algunas algas. No, creo que no. No. ¿Por qué? Sí. Ahí me agarró ya en Ahí curva. está, Ya, en la diapositiva está, ¿no? Porque se considera planta A ver. aquellos organismos pluricelulares. A ver, estaba bien mi respuesta entonces. Estaba bien, muy bien. Vamos con Soledad. Soledad. ¿A qué Sí. se llama organismo autótrofo? ¿Por qué las plantas son organismos autótrofos? Mm, Soledad. TikTok, TikTok. Ya, para todos. Hemos dicho, cuando hemos hablado de plantas y animales en la clase primordial, casi en la última clase, hemos señalado que por el tipo de nutrición hay dos tipos de organismos. Organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos son aquellos organismos vivos que no pueden realizar su propia nutrición, no pueden elaborar su propio alimento o su propia energía. Tal es el caso de los animales. En cambio, los organismos autótrofos sí pueden realizar su propio alimento, su propia energía, a través de un proceso llamado fotosíntesis. Síntesis. Fotosíntesis. Y ahí abajo en la parte inferior está lo que es la ecuación general de la fotosíntesis. Entonces, Soledad, ¿qué es un organismo autótrofo? Para todos. Soledad. Se ha dormido la Soledad. Vamos, avancemos. Estamos tomando en cuenta por si las dudas, ¿no? Para que participen. Esta plataforma nos permite interactuar. ¿Ya? Los organismos que presentan órganos verdaderos, nos estamos refiriendo a las hojas verdaderas. A que presentan diferentes órganos, obviamente, ¿no? A ver, Chacón eres, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, a ver, continúa. Una planta tiene órganos verdaderos. ¿Cómo? Ya me has dicho uno. Hojas, después.
Los vasos conductores. No. Hemos dicho órganos verdaderos. Hojas, tiene flores, tiene fruto, tiene tallo, tiene Frutos. raíz. Dentro de estos vamos a tener, en algunos casos, en algunos tipos de plantas, vasos conductores, ¿no? Erika, Sí. ¿dónde está la Inge, Erika? le ¿Cómo es la escucho, Inge. reproducción en las plantas? ¿Cuáles son las clases de reproducción en las plantas? Reproducción sexual y asexual. ¿Ya? ¿Cómo se realiza Eh, la reproducción sexual? Mediante metagénesis o alternancias, que tienen dos fases. Ya, la metagénesis o también conocido como Alternancia. alternancia de generaciones. Sí, ¿No ve? en el cual encontramos dos fases, Ya, las gametofíticas y la las gametofítica y esporofítica. la esporofítica, ¿no? Entonces, cada uno de estos grupos de plantas va a tener, ya sea va a predominar. Obviamente que todos tienen las dos fases, pero una predomina sobre la otra. Eso deben de diferenciar, ¿ya? Las briófitas. Las briófitas hemos clasificado en todo caso a las plantas en dos grandes grupos, ¿no? Las briófitas y las espermatofitas, ¿no? Y dentro de las espermatofitas están las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Pregunto, vamos a ver quiénes están. Cesarín, Rosmery Gómez. Rosmery, no lo vas a silenciar por no querer hablar. ¿Ves? La Rosario también ya la... Cintia, hola. No quieren hablar, Inge. Póngale 0. No se escucha bien, Inge. La Cintia, ¿cuál es la fase que más predomina en las briofitas? ¿Cuál es la fase de reproducción que más es dominante en las briofitas? ¿Se puede repetir? No escucho nada. ¿Cuál es la fase de reproducción que más predomina en las briofitas? Un mensaje. ¿Quién habrá llegado? Volvemos a decir, mire, en esta clasificación general les voy a señalar todas las características fundamentales. Hemos dicho que la metagénesis o el tipo de reproducción en las plantas es por alternancia de generaciones. Esta alternancia de generaciones tiene dos fases, la gametofítica y la esporofítica, ¿no ven? El único grupo en donde predomina la reproducción gametofítica es en las briofitas, ¿ya? En las pteridofitas, en las gimnospermas y en las angiospermas, también conocidas como espermatofíticas, predomina la fase esporofítica, ¿ya? No nos olvidemos de eso. La única que predomina la fase gametofítica son las briofitas, que son los musgos. ¿Alguna vez ustedes han visto en un árbol este tipo de características? Sí. Sí, ¿no ven? Sí. Más que todo en lugares húmedos, ¿no? Húmedos. Entonces, esos son los musgos que corresponden al grupo de las briofitas. Son de menor tamaño, que pueden medir desde 0,5, 0,1 hasta 2 máximo, 2, 3 centímetros. Viven en lugares húmedos y se alimentan por filtración del agua, ¿no? Cambio, las pteridofitas, que son los helechos. ¿Conocen los helechos? Aquí les he puesto un helecho, que generalmente son plantas ornamentales, ¿no? Dentro de lo que es el envés de la hoja de estos se encuentran los esporangios, donde están las esporas, y estas esporas
hacen la fase esporofítica, obviamente, y si caen en algún lugar en las condiciones, generan una nueva planta. Las gimnospermas, que son el conjunto de plantas que nos dan la mayor cantidad de madera, son madereras por naturaleza, están el cedro, el roble, están el pino, el ciprés, el abeto, etc. Tienen un tipo de reproducción esporofítica, son de gran tamaño, resisten a humedades, a temperaturas extremas, como el frío. En cambio, las angiospermas son el grupo de plantas más desarrolladas, tienen una fase dominante esporofítica, tienen flores y frutos verdaderos, y además que estos pueden dividirse, estas angiospermas, en monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? Son el grupo de mayor desarrollo que tenemos en nuestra superficie, ¿ya? Creo que ese es un resumen general de esta primera parte. Lo que no quiero que nunca se olviden es esta clasificación fundamental. Cuando les pregunten, en la clasificación antigua se tomaba en cuenta como primer grupo o grupo ancestro a las algas, ¿no? Si van a revisar algunos textos, los siguen considerando a las algas como plantas dentro de la clasificación. Ahí tenemos las pteridofitas, las rhodofitas, las clorofitas, que son unicelulares y en algunos casos pluricelulares. Pero ya hemos dicho, si son unicelulares, ¿van a ser plantas? No van a ser plantas, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las características, algo que también no quiero que se olviden es, de acuerdo en dónde se forman los gametos, pueden ser plantas monoicas, dioicas o poligámicas, ¿no? Monoicas cuando se encuentran los sexos de reproducción en un mismo pie, como en este caso, en un mismo pie, pero el órgano sexual masculino en la parte superior y el femenino en la parte inferior, como también monoicas en diferentes pies, ¿no? Perdón, monoica también cuando los dos sexos se encuentran en una misma flor. En esta flor pueden estar tanto masculino como femenino. Esas son las plantas hermafroditas, ¿no? Las dioicas, no se olviden nunca, las dioicas son aquellas plantas en donde el sexo masculino se encuentra en un pie, o sea, en una planta, y el sexo femenino en otro pie, ¿no? Y para que estos se fecunden, necesitan de una polinización, una polinización cruzada, ¿no? Ya sea por factores abióticos como el viento, la lluvia, o factores bióticos como algunos insectos como las abejas, algunos pajaritos como el picaflor y algunos bandidos como el hombre, ¿no? Y tenemos a las poligámicas monoicas y a las poligámicas dioicas. Las monoicas son aquellas que tienen flores hermafroditas, como también flores con con órganos sexuales masculinos en un mismo pie. Y en la otra, monoica, flores hermafroditas y flores del sexo femenino, ¿no? Y en las dioicas pueden ser aquellas que tienen tanto flores con sexo femenino, masculino en la parte superior y femenino en la inferior, y como flores hermafroditas en un mismo pie. Y para terminar, de acuerdo a la forma de polinización, autógamas y alógamas, y mixtas también, ¿no? Entonces, con eso habríamos concluido, jóvenes, nuestra segunda clase. Nos vamos a ver el día viernes, ¿les parece? Para completar, ya les voy a ir mandando esta presentación. 6 de la tarde. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien, jóvenes, antes que se nos vaya cortando la señal, o bueno, la transmisión, desearles una bonita cuarentena. Yo les voy a mandar hoy mismo a la plataforma el tema 1 y el tema 2 y las presentaciones de los dos temas. La presentación de este tema nos falta todavía completar el día viernes. Muchas gracias, jóvenes, que tengan una bonita cuarentena. Comentarios al grupo de WhatsApp. Voy a preguntarles. Gracias. Chao, chao.
Chao. Bye bye.